Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Conciencia Superior. En esta ocasión vamos a dar lectura de un documento muy importante que se denomina el Códice 1548. Debido a la celebración de la Virgen de Guadalupe, es importante hacer mención que este códice es muy importante para la familia mexicana y que de alguna manera nos muestra parte de esta documentación interesante que nos lleva a ocupar un puesto en el mundo por esta imagen divina. De alguna manera estamos tratando de hacer una pequeña lectura para que ustedes más o menos tengan esto en mente. La descripción del Códice 1548 se trata de un documento rectangular de 20 centímetros por 13.3 centímetros. Su color es el natural para una piel sin pelo, recubierto con una pátina amarillenta con arrugas propias de su larga existencia, 449 años. Presenta dos apariciones de la Virgen, la cuarta al pie del cerro en tamaño grande y la primera en la cumbre de tamaño pequeño, en la que se aprecia bien la figura de Juan Diego y bastante borrada la de la Virgen, que pronto fue reproducida por Antonio de Castro en un grabado inspirado en este Códice 1548, como veremos más adelante. Ofrece el glifo del juez Antonio Valeriano y una firma muy clara de Fray Bernardino de Sahagún. Ofrece además varias inscripciones en idioma náhuatl con letras latinas según el estilo de los nahuatlatos del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, formados por Sahagún. Hay varios puntos aquí, como la investigación de la firma, la investigación de grafología, la investigación física, química y fotográfica, de la cual hay aspectos interesantes, pasos de la investigación, donde dice que se revisaron ambas caras fotografiándolas directamente con fuelle para acercamientos y bajo el microscopio óptico con diferentes aumentos utilizando luz artificial reflejada. Se observó que los trazos se encuentran absorbidos por la piel, salvo en los lugares en donde son demasiado gruesos. Ahí se formaron conglomerados de tinta. En las líneas débiles, las partículas coloreadas se pueden ver solo en los poros y huecos de la piel. Las zonas de color sepia toman coloraciones azules y rojizas. La fecha 1548 se distingue por su finura, teniendo un color más rojizo. Toda el área se ve cubierta por una pátina amarillenta, en tal forma que sería imposible modificar los dibujos, letras y números sin dejar una huella visible al microscopio, por lo que se puede asegurar que ninguna parte del documento ha sido nunca alterada. Bajo la luz negra ultravioleta se apreció que la coloración de los trazos
cambia en forma uniforme a un color rojizo, que es más notable en la fecha 1548, sin ninguna otra variación, la que corrobora la ausencia de modificaciones o correcciones que usualmente se detectan mediante dicho método. Tenemos aspectos como la fotografía, el contenido del códice, y aquí vemos que dice el conjunto representa sin lugar a duda la última de las apariciones de Santa María de Guadalupe a Cuautla Toatzin Juan Diego. El hecho ocurre en la falda de un cerro rocoso en el que se ven vegetales propios de sus lugares. Aquí dice, vemos en la parte superior derecha del documento se ve asomándose entre las cimas de unos montes distantes el sol. En el lado opuesto se observa una figura pequeña que se identificó como un indígena Juan Diego, también con ayate, y muy borrada una imagen pequeña de la Virgen reproducida en el grabado de Antonio de Castro. En el lado derecho del documento, bajo el sol, se aprecia una construcción un tanto extraña que no se ha podido identificar a satisfacción, y bajo está un indígena sentado mirando hacia el lado izquierdo portando bastón de mando. Tiene sobre el respaldo una cabeza de ave con torrente acuoso que se identifica plenamente con el glifo de Antonio Valeriano. Don Joaquín Galarza, en sus estudios de escritura tradicional azteca náhuatl, asevera que los glifos de los nombres cristianos son un intento de reproducción fonética del castellano, dicho que es aplicable al que nos ocupa y que explica la cabeza de ave y la corriente de agua, ya que sería la reproducción fonética por el nombre Antonio Atl o Totol, agua ave. Sí, dice, según Becerra Tanco, los antiguos mexicanos acostumbraban pintar el glifo correspondiente al señor que gobernaba por los años en que acontecía el evento, que se ilustraba por lo que podemos entender que entonces gobernaba dicho juez. De alguna manera, aquí se hace una exposición importante que dice: de Antonio Valeriano, indio natural de Azcapotzalco, a una legua de esta ciudad, gobernador de la parte de ese pueblo de San Juan que llaman Tenochtitlan, que habiendo salido buen latino lógico y filósofo, sucedió a sus maestros en leer la gramática en el colegio de Tlatelolco, y después de esto fue elegido para gobernador de México y gobernó más de 35 años a los indios de esta ciudad, con grande aceptación de los virreyes y edificación de los españoles, y por ser hombre de buen talento el rey tuvo noticia de él y le escribió una carta muy favorable. Murió el año de 1605. Vienen otros aspectos importantes, que es la traducción de las inscripciones, las tintas usadas, y aquí se hace mención del análisis por espectroscopía al infrarrojo, que permitió obtener espectros que facilitan la detección de diferentes enlaces atómicos y estructuras de compuestos orgánicos y de componentes presentes en las tintas. Se obtuvieron 16 espectros de otras tantas zonas del códice. Los espectros permitieron asegurar que no existían en el documento ninguna resina ni polímeros sintéticos, por lo que los tintes empleados son de origen natural. Se detectó que existen diferentes tipos de tintas. También se usó un rayo láser para determinar el lugar en donde debían incidir los protones, que son invisibles al ojo.
Dentro de la investigación de la fecha de colaboración del códice, se habla de aspectos importantes como el doctor Dible nos da una magnífica aproximación de la data del documento según su colección de firmas del fraile. Cuenta con dos muestras de esa firma, una de 1547 y tres de 1563. Quizá pudo ser aún más fina su apreciación y haber dicho que la firma en el códice es posterior a 1547 y anterior a 1563. Lo que definitivamente hubiera ubicado la data dentro de un año coincidente con la fecha escrita y más probable, dado el contenido del códice que habla de la muerte de Juan Diego Cuautla-Toatzin, ocurrida precisamente en 1548 según varios anales a los que nos referimos adelante. Se hace notar que la fecha de 1548, no precisamente 1548, dato que es suponer válidamente que quien lo escribió, seguramente un natural, no era experto en la numeración arábiga, que sí dominaban los visionarios europeos, continuamente cometían este tipo de cambios. Año de 1548 se dignó morir Juan Diego, a quien se le apareció la muy venerable y preciosa señora de Guadalupe de México. Año Tepetl, 1548, se dignó morir Juan Diego, a quien reverencialmente se le apareció la preciosa señora de Guadalupe de México. Granizó en el Cerro Blanco. Jesús García Gutiérrez, en su primer siglo guadalupano, edición 1945, cita en la página 24 los anales de la catedral, en donde traduce 1548 Juan Diego, el cual se dignó aparecer la amada señora de Guadalupe de México. En estas partes, igual también se habla de aspectos interesantes por los personajes y sobre todo por aquellos que obtuvieron el documento. Dice: el primero en heredar este documento y otros muchos como el Nican Mopowa fue Fernando de Alves Tlixóchitl, quien lo prestaría a Luis Becerra Tanco y heredaría entre sus papeles a su hijo Juan, quien lo cedió a don Carlos de Sigüenza y Góngora. Se sabe por propia declaración de Luis Becerra Tanco que don Fernando de Alba le prestó una relación de las apariciones en náhuatl que él tradujo, por lo que queda establecido que ambos personajes se trataron y hablaron sobre Nuestra Señora. Becerra Tanco escribió por 1666-1667 la versión corregida y aumentada del papel, que presentó junto con su testimonio en las informaciones de 1666 y que se publicó en forma póstuma en 1675 con el nombre Felicidad de México. En esa publicación se incluyó la citada relación de las apariciones traducida al castellano. Hay partes interesantes dentro de este documento que voy a mostrar, ¿sí? Y donde se muestra una fotografía que es interesante por la aparición de las constelaciones, ¿sí? Que de alguna manera aquí se mencionan. Boyero, Cabellera de Berenice, Perros de Casa, Osa Mayor, el Dragón, Auriga, Toro, Ofiuco, Escorpión, Libra, Hidra, Lobo, Centauro, Cruz del Sur, Can Menor. Aunque pudiéramos ver que también hay otras constelaciones. Esto dentro del manto
Eh, Algunos aspectos también interesantes es la parte de la simetría, ¿sí? De la, la parte muy importante de la impresión, ¿sí? Y aquí dice, Fray Bernardino de Sahagún y el Códice 1548. Voy a leer un poco, que dice, cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, y los españoles llaman Tepeaquilla y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la Madre de los Dioses que llamaban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos de muy lejas tierras, de más de 20 leguas de todas estas comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y todos decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomado ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, le llaman Tonantzin. Esto es muy importante porque de alguna manera vemos que la constelación a la cual nosotros pertenecemos, que es la constelación de Áquila, que va desde Copán, Honduras, Belice, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá. Es muy importante entender los puntos de aberración de espacio-tiempo en los cuales el descenso de los seres divinos de la constelación de Áquila vienen a estas montañas o pirámides en todo la parte, en este caso, de lo que es la Ciudad de México. Podremos hablar de alguna manera que hay una conexión, porque son aberraciones de espacio-tiempo en las cuales descienden los seres divinos. Y estos lugares, que son de alguna manera denominados arqueológicos o aberraciones de espacio-tiempo, permiten a los seres divinos descender por el campo de energía que tienen esos lugares. Voy a seguir leyendo. De donde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin no se sabe de cierto, pero esto sabemos de cierto que el vocablo significa de su primera imposición a aquella Tonantzin antigua, y es cosa que se debería remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Señora nuestra, no es Tonantzin, dice, sino Dios Inantzin. Parece esta una invención, pero para paliar, dice la parte
Dice aquí la equivocación, dice este nombre. Y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como antes, la cual devoción también es sospechosa, dice, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejas tierras, a esta Tonantzin como antiguamente. Entonces, hay una parte que es interesante, que es el poder entender la divinidad como aspecto femenino que desciende dentro de la protección de todos los mexicanos. ¿Sí? Ahora, dice, porque otros muchos pecados hay entre ellos muy más graves y que tienen gran necesidad de remedio. Los pecados, ¿sí? Y supersticiones, y agüeros, y abusiones, y ceremonias, que no son aún perdidas del todo. Habla de alguna manera de los aspectos que ha sido dentro de la tradición de nuestro pueblo. Ahora lo que podemos decir es que esto sería una manifestación divina en la cual podemos darnos cuenta que ellos estaban siempre en esa fiesta del 12 de diciembre. Toda la vida, porque toda la vida ha estado la constelación arriba de nuestro territorio y específicamente en estos lugares como el aspecto femenino. Aquí es importante tener en cuenta la protección y que ahora en estas fechas viene mucha gente precisamente por esa bendición para sus trabajos, para sus curaciones, sanaciones y para mantener una relación madre e hijo o hija mexicanos. Podremos seguir en la parte de poder entender cuáles son los milagros que han sucedido en todos estos años a raíz exactamente de la manifestación. Por un lado, se hace mención de esa liberación y por el otro lado es importante entender la importancia, es importante entender el aspecto divino que nos mantiene a nosotros unidos hacia la parte femenina de Coatlacope Tonantzin y por el otro lado tenemos a otro ícono importante que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Parte de estos aspectos de divinidades, junto con Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, es
importante entender que ellos vinieron a dejar ese lugar, este lugar, traídos por Tenoch, las 7 tribus nahuatlacas, recorriendo los lugares divinos hasta llegar a este centro de la República Mexicana. De alguna manera entendemos que este lugar tiene un potente imán que sería exactamente el lugar de reunión de los mexicanos y que tiene sus divinidades y que tiene sus apariciones en los diferentes territorios, en las diferentes montañas, en las diferentes pirámides, y que de alguna manera ha sido una parte interesante para poder conocer nuestra cultura, nuestro lenguaje y darnos cuenta que somos también parte de esa raza adámica, que de alguna manera nos venimos a este lado del planeta y que aquí es donde nosotros recibimos a todos los que de alguna manera se quieran proteger de los terremotos, inundaciones, catástrofes, porque México no va a ser tan sacudido como otros lugares en el planeta. Entonces, de alguna manera esto fue una preparación especial para un lugar especial y para recibir a mucha gente. Me despido de ustedes y nos vemos en otro programa interesante aquí en Conciencia Superior.